Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos. Hoy celebramos la solemnidad de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, los príncipes de los apóstoles, los principales, los primeros. Hoy es un día muy bonito para encomendar, por supuesto, al Santo Padre, al Papa. Y es un día para reconocer que el Señor ha querido dejar para toda la Iglesia universal un único pastor, su vicario. El Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Evidentemente, si el Papa habla de fútbol, pues me da igual, o el Papa habla de deporte, o el Papa habla de política, o habla de agricultura, pues yo en esas cosas, pues efectivamente, pues me parece muy bien lo que diga. A lo mejor yo puedo pensar distinto. Pero cuando el Papa habla ex cátedra, cuando el Papa hace una definición dogmática, cuando el Papa hace un magisterio, es el Señor el que está hablando a través de él. Y por tanto nosotros, siempre los cristianos, hemos tenido en Pedro un punto de referencia, es el primero entre los apóstoles, y encontramos en él alguien en quien confiar, a quien amar, por quien rezar, por quien hay que pedir mucho para que todos los enemigos de la Iglesia, que a veces los peores enemigos de la Iglesia no son los de fuera, son los de dentro. Son personas a lo mejor pues que no nos aconsejan bien, son personas que quieren distorsionar la fe, son personas que están ahí como haciendo un juego muy mundano, entendiendo la Iglesia desde dentro, pero sin fe. Hay que encomendar mucho al Papa, sea el que sea, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Juan Pablo I, es decir, da igual. Todos los papas reciben un ministerio por el cual son el vicario de Jesucristo y el pastor supremo de la Iglesia. Esto no quiere decir que la Iglesia está regida como una especie de monarquía absoluta en el cual el único que manda es el rey soberano. No, cada diócesis tiene su obispo, que es el representante de Cristo, pero los obispos están en comunión con Pedro, como vemos en los Hechos de los Apóstoles, que constantemente el colegio apostólico siempre estaba haciendo referencia a Simón Pedro, que era el que tenía esa última palabra, la palabra definitiva. ¿Para qué? Para hacer primero la misión de Pedro, es hacer comunión, hacer unidad, transmitir la fe limpiamente y ser el servus servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios. Creo que en esto no nos podemos olvidar nunca que Dios ha querido una iglesia jerárquica. En el sentido de la iglesia es carismática, sí, el Espíritu Santo suscita carismas, nuevos movimientos, realidades, familias religiosas, pero esos carismas efectivamente tienen que ser ordenados y encauzados por una iglesia también jerárquica. La iglesia jerárquica sin la carismática sería un espanto, sería un horror. La iglesia carismática sin la jerárquica, pues sería también un subjetivismo absoluto y una especie de locura colectiva. Dios sabe muy bien cómo ha hecho su iglesia, es decir, la asamblea de sus fieles. Y en esa asamblea que es la iglesia, siempre hay uno, que es Simón Pedro, y el que sucede a Simón Pedro en la sede de Roma, que es el que tiene que hacer unidad y a la vez pastorearnos. Simón, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Eso que le pide Jesús a Pedro y a todos los sucesores de Pedro.